Hermanos, buenos días. Que Dios les bendiga. Las hermanas también, por si acaso. Bueno, estamos acá una vez más, hermanos. Gracias a Dios que nos permitió el poder estar aquí esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio. Confiados. ¿Cuántos seguimos confiados? Y si es así, ¿en qué está nuestra confianza? Amén. Amén. Esa debe de ser la respuesta. Esa debe de ser. Seis verdades en las que podemos afirmarnos. 6 verdades en las que en realidad podemos reafirmar esa confianza. Esta mañana tenemos un tema a lo mejor un poquito incómodo, un poquito tal vez de reflexión, de en realidad poder entender. Porque la realidad es que a quién le gusta sufrir. La realidad es que cuántos estamos dispuestos a sufrir de alguna manera. Ya sea por enfermedad, ya sea por tristeza, ya sea por dolor. Porque eso es lo que vamos a hablar esta mañana, del sufrimiento. Y la pregunta tal vez para algunos de nosotros seguirá siendo: ¿por qué sufrimos? Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios todopoderoso. ¿Por qué sufrimos? Y cuando hablamos del sufrimiento, tal vez podríamos decir que la persona más indicada de la que podemos hablar en esta mañana será Job. Hemos estudiado todo el libro de Job, 42 capítulos, 42 semanas, casi un año. Y esta mañana vamos a hablar de Job una vez más, para tratar de entender el por qué sufrimos. Yo creo que todos y cada uno de nosotros queremos esa respuesta. Cuando algo sucede, la pregunta, tal vez la primera pregunta que viene a nuestra mente: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y bueno, hermanos, entonces vamos a estar en el libro de Job, capítulo 30, verso 26 al 31, y capítulo 42, verso 1 al 3, donde vamos a tratar de entender este tema del sufrimiento. Así que vamos en un momento de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta hermosa mañana que tú nos has permitido, Padre, el poder despertar, el poder levantarnos una vez más, el poder, Padre, estar aquí esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque ciertamente esta mañana estaremos hablando acerca del sufrimiento, algo que podemos ver, que podemos sentir en el día a día, algo que tal vez no entendemos y quisiéramos tener la respuesta, pero es algo que tenemos que entender, Padre, que es parte de la vida. Es parte de nuestro diario vivir. Es parte de estar en esta tierra, en este mundo. Bendito Dios, ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a tener la paz, la tranquilidad en los momentos difíciles, en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, momentos de enfermedad, en momentos que tal vez no sabemos qué hacer. Bendito Dios, te pedimos que nos guíes en esta mañana. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea derramado, Padre, sobre cada uno de nosotros. Que podamos, Padre, discernir en tu palabra, que podamos entenderla, Padre. Que podamos llevarnos en nuestra mente y corazón, y que así podamos, Padre, encontrar la paz, la tranquilidad que solamente viene de ti. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, y que tú bendigas este tiempo de estudio. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, estamos en la pregunta: ¿por qué sufrimos?
La pregunta siempre seguirá siendo la misma. ¿Por qué? Tal vez en el momento que lleguemos a entender lo que es el sufrimiento, tal vez en el momento que lleguemos a entender que es parte de la vida, tal vez en el momento que lleguemos a entender que ciertamente si estudiamos la palabra de Dios, no hay alguna cita o algo que nos haga exentos del sufrimiento. Tal vez en el momento que eso suceda, nuestra pregunta cambiará. Y llegará a ser no por qué, sino para qué. Porque la realidad que el sufrimiento es parte de la vida. La pregunta que nos hace el escritor es ¿cómo respondemos al sufrimiento? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra respuesta ante tal situación? ¿Cuál es nuestra reacción ante el sufrimiento? Podría ser queja. Podría ser llorar. Paciencia. Y el hermano nos dio tal vez una respuesta que tal vez sea la más normal. La reacción más normal, de repente llorar ante la situación, llorar ante el dolor, la tristeza. Y tal vez eso sea algún alivio de alguna manera. Tal vez. ¿Siente bien? Pero aún llorando hemos entendido por qué el sufrimiento. Aún sacando ese dolor a través del llanto, hemos entendido el porqué del sufrimiento. Pues a veces lloramos por nada, a mí me pasa. O sea, ni yo misma sé por qué. Bueno. Simplemente lloro. Bueno. Yo creo que es parte de la reacción del ser humano, es parte de nuestras emociones, es parte de tal vez de sentirnos incapaces de hacer algo más. ¿Verdad? Y nuestra reacción es llorar. ¿Verdad? Es como aquel que se molesta y se enoja. Es parte de la reacción, es parte de me hizo enojar fulanito, es que aquel me hizo tal cosa, pero tú eres el que está reaccionando a eso, de alguna manera. Ahora, ¿qué solucionaste con el molestarte? ¿Qué solucionaste con enojarte? El problema sigue ahí. Así de que queremos entender esta pregunta de esta mañana. ¿Por qué sufrimos? Miren lo que nos dice el escritor. Dice, Jesús no nos dejó ninguna fórmula en cuanto al origen del sufrimiento. La realidad es que todos sufrimos y debemos de hacerle frente a esa realidad. Debemos de hacerle frente a esa realidad. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Dios sabe y tiene conocimiento del sufrimiento y viene a nuestro encuentro cuando sufrimos. Lo cierto es que alguna vez sufrimos por un dolor físico o emocional. Tendremos que enfrentar la pérdida de un ser querido o una enfermedad mortal. Esas y muchas otras formas de sufrimiento solo son unas pocas experiencias de la vida. Solamente son unas pocas de las situaciones por las que tenemos y muchos de nosotros vamos a pasar. Y tendremos que pasar. Lo maravilloso es que en medio del dolor y el sufrimiento, Dios está con nosotros. Dios sigue con nosotros. Él viene para darnos paz y tranquilidad de espíritu en medio del dolor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Podemos confiar en el poder de Dios. Para Él nada es imposible.
Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos en el dolor y en el sufrimiento. Su espíritu sigue morando en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, como les dije hace un momento, yo creo que el mejor personaje el que podemos traer a este punto, a este cuestionamiento del sufrimiento es Job. Y es del quien vamos a hablar. Si alguien tiene su Biblia por ahí, vamos a Job capítulo 30, verso 26 al 31. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Amén. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción se me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto, y mi flauta en voz de lamentadores. Amén. Y es lo que nos dice, lo que nos dice Job. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Humanamente yo creo que cada uno de nosotros cuando estamos haciendo bien las cosas, o pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pensamos que estamos actuando bien, que estamos haciendo beneficioso para ciertas cosas, que todo lo estamos haciendo bien y de acuerdo tal vez a la palabra de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir que esperamos el bien. Yo creo que cada uno de nosotros esa es nuestra esperanza. Esperamos ser retribuidos de acuerdo a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero Job siendo un hombre, ¿quién era Job? ¿Cómo lo describe Dios mismo? ¿Un hombre qué? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. 4 cosas con las que Dios mismo describe a este hombre. Entonces yo creo que Job esperaba el bien. Yo creo que en toda su vida él siguió siempre esperando el bien. Y aquí en este versículo dice, cuando esperaba yo el bien, entonces ¿qué? Vino el mal. Llegó lo opuesto de lo que yo esperaba. Yo creo que Job empezó a hacerse esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento? Tal vez en ese momento empezamos a cuestionar ¿por qué? ¿Por qué me ha llegado el mal? El sufrimiento o sufrir simplemente es cargar con un dolor, con una pena, con algo que nos está agobiando. Sufrimiento es soportar. Sufrimiento es estar en medio de la prueba. Sufrimiento es estar soportando tal vez lo insoportable. Eso es sufrimiento. Pero queremos hablar de Job porque queremos entender que Dios mismo lo describe como alguien que nuestro pensamiento humano debería de recibir el bien. Al ser un hombre perfecto, al ser un hombre recto, al ser un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Dice, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. En otras palabras de Job, cuando él esperaba lo mejor, cuando él esperaba tal vez la retribución de todo lo que él había hecho en su vida,
Dice, ahora me llegó lo contrario. Me llegó lo que no esperaba, me llegó algo que no puedo explicar el por qué. Aquí Job, en el primer episodio, él pierde todas sus posesiones materiales. Todo lo material es lo primero que pierde Job. ¿Y cuál es su respuesta ante esta situación? Job capítulo 1 verso 21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Y qué dice más adelante? Verso 22. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto no pecó Job, en todo esto, en toda esta situación que él empezaba a vivir el sufrimiento, dice, ok, esta es la voluntad de Dios. Todo lo que yo tenía era porque Dios me lo había dado. Todo lo que he perdido, Dios me lo ha quitado. No hay nada de malo en eso. Dice, no hay nada de malo en eso. Porque desnudo vine, desnudo volveré. En otras palabras, nada traje, nada me voy a llevar. Si esta es la voluntad de Dios, dice, porque en todo esto no pecó Job, dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, Job entendió que aquí había un propósito. Entendió que a través de esa situación, que a través de ese momento que estaba él por experimentar el sufrimiento, Dios seguía ahí. Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. A pesar de todo esto, Job continuó tomado en la mano de Dios. En la segunda prueba que tiene Job, ¿cuál fue la respuesta a esa prueba? ¿Cuál fue la respuesta a ese sufrimiento? Cuando viene su mujer y le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué sigues todavía buscando honrar a Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Job? Capítulo 2, verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Dice, ¿qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros esperamos como seres humanos, como creyentes? Esperamos que todo en nuestra vida será bendición, que todo en la vida será para que nosotros estemos cómodos y tranquilos. Dice, ¿qué? ¿Recibiremos solamente el bien? ¿Recibiremos solamente la bendición? ¿Y qué hay del opuesto? Eso no nos gusta, eso no lo queremos. Eso yo no tengo necesidad de pasar por ahí. Esa fue la respuesta de Job ante tal situación, ante tal aprobación. Dice, en todo esto, otra vez dice, no pecó Job con sus labios. Por eso la pregunta al comienzo, y ahorita aquí nos la vuelve a hacer el escritor: ¿cómo respondes al sufrimiento? ¿Cuál es tu reacción ante tal situación? ¿Empezamos a cuestionar a Dios? ¿Empezamos a cuestionar lo que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿No estamos de acuerdo? ¿Empezamos a quejarnos? ¿Empezamos a reaccionar de una manera tal vez que no le agrada a Dios?
La realidad sigue siendo la misma para cada uno de nosotros. Tal vez seguimos esperando ser retribuidos de acuerdo a lo que hacemos. Bueno, espero que no sea el caso. Porque tal vez de otra manera ni uno de nosotros estaría aquí. Si somos retribuidos de acuerdo a lo que hemos hecho. Porque la palabra de Dios nos sigue diciendo que somos pecadores. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces aquí son cuestionamientos profundos para que nosotros reflexionemos en realidad qué es lo que nosotros pensamos que merecemos cuando estamos en el sufrimiento. Versículo 27 en adelante, Job empieza a describir ese sufrimiento por el que él estaba pasando. 27 dice: mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de los chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Sí podemos ver la profundidad de lo que en realidad Job estaba viviendo. Podemos entender a través de la historia de Job lo que es en realidad el sufrimiento. El perder a todos y cada uno de sus hijos e hijas. El perder todas sus posesiones, toda su servidumbre, toda su familia, todos sus amigos, con excepción de 3 y otro que salió por ahí. Que tal vez Job hubiera dicho mejor también los hubiera perdido. Pero la realidad es que, ¿cómo estamos nosotros reaccionando al sufrimiento? Job se mantuvo firme. Job dijo: ok, esta es la voluntad de Dios. Bueno, sí, conforme pasó el tiempo empezó a quejarse un poco. Empezó a tratar de entender el porqué de este cuestionamiento. ¿Por qué sufro? ¿Por qué el sufrimiento? Empezamos a querer explicar si ha habido alguna falla en nuestra vida, si esta es la respuesta a lo que hemos hecho o a lo que no hemos hecho. Empezamos a querer entender el porqué de este sufrimiento. Y entonces, ¿qué podríamos decir de Jesucristo? Cuando Él vino a entregar su vida voluntariamente. Y fue sufrimiento. Fue sufrimiento físico, emocional, moral. Fue sufrimiento hasta la muerte. A veces pensamos que haciendo el bien estamos protegidos y nada sucederá. Estamos del otro lado y nada malo nos va a suceder. Pero la realidad es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La realidad es que va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos de sufrimiento, ya sea por enfermedad, ya sea por pérdida de algún familiar, ya sea por tristeza, por desilusiones de la vida, etc. Y sufrimos.
Pero Jesucristo entiende nuestros dolores y sufrimientos. Jesucristo está con nosotros. Jesucristo es su promesa para cada uno de nosotros. Dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo está ahí. Él lo entiende porque Él fue burlado, Él fue azotado. Él llevó una corona de espinas. Él cargó la cruz. Él finalmente murió crucificado, sufriendo la peor clase de dolor físico. Dicen que si usted ha visto esa película, La Pasión de Cristo, dice que esa película está totalmente corta de lo que Jesucristo vivió, del sufrimiento físico que Él vivió. Entonces, si podemos entender eso, tal vez esta pregunta podría cambiar. Tal vez ya no sea el por qué. Tal vez ahora nuestra pregunta será ¿para qué? Porque eso es lo que Job nos enseña a través de este pasaje. Dice, hay un propósito, ¿verdad? En los primeros capítulos dice que él no quiso quitar el propósito de Dios, ¿verdad? En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él entendió que Dios tenía un propósito a través de esta situación, a través de este sufrimiento. Tenemos que entender que todos sufrimos, todos sufriremos, aun quienes hacen el bien. Aceptar la realidad de que en esta vida todos sufrimos, aun quienes hacen el bien, es el primer paso para hacerle frente al sufrimiento. Entender que en algún momento de nuestra vida va a venir el sufrimiento. Todos tenemos que prepararnos para el sufrimiento. Mire que hay un refrán que dice, guerra avisada no mata soldados. ¿Entendemos que vamos a atravesar sufrimiento? Entonces, tenemos que estar preparados. Guerra avisada no mata soldados. Si sabemos que el dolor y el sufrimiento pueden tocar la puerta de nuestras vidas, tenemos que prepararnos. Dios mostró su amor enviando a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Él sufrió físicamente. Fue golpeado, fue traicionado, fue perseguido, fue humillado. Y Jesús, nuestro modelo, conoce nuestro sufrimiento. Y Él es el que nos sostiene en medio del dolor. Él es el que sigue ahí, llevándonos de la mano a través del dolor. Entonces, déjeme hacerle esta pregunta una vez más. ¿Cómo respondemos ante el sufrimiento? ¿Cómo estamos respondiendo ante tal sufrimiento? ¿Seguimos cuestionando el por qué? ¿Seguimos con queja delante de Dios? ¿Seguimos diciendo, es que yo creo que yo no me merecía eso? ¿Cuál es nuestra reacción ante el sufrimiento? Quiero invitar a alguien que vaya al capítulo 42, verso 1 al 3 de Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Amén. Respondió Job a Jehová y dijo. Respondió Job a Jehová y dijo. Job responde con arrepentimiento.
Job en este punto de su vida responde con arrepentimiento por hablar más de la cuenta. Por hablar cosas, como dice él, que yo no comprendía. Cosas que yo no entendía. Por hablar por el simple hecho de hablar. Porque podemos entender que al final de cuentas Job nunca entendió el porqué. Dios nunca le explicó el porqué del sufrimiento. El porqué pasó toda esa tribulación. Dios jamás le explicó. Dios jamás respondió su pregunta del porqué. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. En este punto de su vida de Job, donde Dios le habló por los últimos 4 capítulos de esta historia, del capítulo 38 en adelante hasta el 41, Dios habla con Job. Dios empieza a cuestionar a Job. Dios empieza a hablarle del porqué de toda aquella queja, de por qué todos aquellos cuestionamientos que él tenía. Dios le hace saber quién es él. Dice: yo soy Dios, yo soy el creador, yo soy el que creó toda esta creación. ¿Tú dónde estabas en ese momento? Yo soy el Dios verdadero, es lo que Dios le dice a Job y le explica. Y ahora Job responde después de que Dios le habla por 4 capítulos. Ahora Job, después de escuchar a Dios, ahora dice: yo conozco. Yo conozco. ¿Qué es lo que conoce Job? Dice que tú todo lo puedes. Recordamos lo que Jesucristo dijo en Mateo 19:26. Para Dios no hay imposibles. Job está reconociendo lo mismo que Jesucristo dijo en su momento. Job está diciendo: sí, ahora conozco que tú todo lo puedes. Después de haber hablado conmigo, después de haberme hecho entender cuál es mi lugar y cuál es tu lugar. Dice: ahora conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En otras palabras, tanto eres un Dios todopoderoso como eres un Dios omnisciente. Eres un Dios que todo lo puedes, como eres un Dios que todo lo sabes. Ahora Job, al parecer en este punto, reconoce la soberanía de Dios. Reconoce quién es Dios. Dios es el creador y yo soy una criatura. Dios es el que todo lo puede y yo no lo entiendo todo. Dios es el que todo lo sabe y yo sigo con mis dudas. Aquí Job reconoce quién es Dios. No hay nada que argumentar, solamente escuchar y obedecer. No hay nada que cuestionar, solamente escuchar y obedecer. Llegar a esta conclusión le tomó tiempo a Job. Llegar a esta conclusión le tomó bastante sufrimiento. Llegar a entender que Dios todo lo puede y que Dios todo lo sabe. Para Job fue necesario pasar por este sufrimiento.
Pero hermano, pero Dios mismo lo describe como un hombre temeroso de Dios, como un hombre apartado del mal. La realidad, hermanos, es que habemos muchos que somos temerosos de Dios, pero que tal vez no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Tememos a Dios porque hemos oído, porque alguien nos ha contado, porque nos han dado testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero tal vez usted no lo ha experimentado personalmente. Tal vez usted todavía no lo ha experimentado personalmente. Y Job nos lo viene a clarificar en los siguientes versículos. Porque dice Job, sí, de oídas te había oído. Sí, yo te conocía. Yo sabía quién era ese Dios verdadero. Al parecer, todo el mundo hablaba de Dios. Y así lo conocía Job. Y era temeroso de Dios. Pero no había tenido un encuentro personal con Dios. Job entendió que para Dios no hay nada imposible. Él es soberano. Él tiene autoridad sobre todo lo creado. Nos puede transformar para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Ese es el poder que Dios tiene. Ahora la pregunta es si le estamos dando esa oportunidad a Dios. Si estamos permitiendo que Él obre en nuestra vida. Si estamos permitiendo que Él nos lleve a través del sufrimiento. Dice Job y hace una pregunta, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dios le había hecho una pregunta similar en el capítulo 38, verso 2. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y ahora Job, haciendo referencia a lo que Dios le había preguntado, que es esta pregunta, dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Porque sí, dice Dios, tú tienes toda la razón. Yo era aquel que estaba hablando sin sabiduría. Yo era aquel que simplemente hablaba por hablar. Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Tú eres el Dios omnisciente, tú eres el Dios que todo lo conoce. Tú eres el Dios que sabes cada pensamiento desde el momento que yo empecé a pasar por este sufrimiento. Él confesó que Dios es sabio y habla cosas muy maravillosas, más allá de la comprensión humana. Tenemos que aceptar que Dios es soberano sobre todas las cosas y es mejor escucharlo y obedecerle que seguir hablando tonterías. Es mejor escucharlo y obedecerle que seguir hablando porque tenemos boca. Es mejor. Job conoció a Dios. A veces nos han preguntado acerca de alguien y contestamos, lo acabo de conocer. Job conoció a Dios. Esta fue la respuesta de Job después de escuchar a Dios por tercera vez. Si nos preguntan acerca de Dios, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuánto conocemos en realidad a Dios? Job, él creía que lo conocía en su totalidad. Aquí ahora dice, yo conozco. Ahora vengo a conocerte. Ahora entiendo que tú todo lo puedes. Ahora entiendo que tú todo lo sabes. Después de esa conversación que Dios tiene con Job,
por 4 capítulos. Ahora conozco, dice. ¿Cuánto conocemos nosotros a Dios, hermanos y hermanas? Aquí Job aceptó su responsabilidad. La palabra responsable significa estar obligado a responder sobre algo o por alguien. Una persona responsable se cuida de lo que dice y hace o dice. Job aceptó su responsabilidad cuando dijo: yo hablaba lo que no entendía. Aceptó su responsabilidad ante tal situación. Aceptó que todo había dicho tantas cosas que no hacían sentido, que simplemente estaba hablando por hablar. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros es si podemos confiar en la soberanía de Dios. Si estamos dando lugar a que Dios sea soberano en nuestra vida. A que en realidad entendamos que toda y cada una de las situaciones que podemos vivir a través del sufrimiento es porque Dios así lo ha permitido y tiene un plan y un propósito a través de ello. Quiero invitar a alguien que vamos aquí al último pasaje, en Job 42, verso 4 al 6, por favor. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me entenderás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Oye, te ruego y hablaré. Aquí Job hace referencia a las 2 ocasiones donde Dios mismo le había hablado, en el capítulo 38 y el capítulo 40, donde Dios le dice: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora dice Job: oye, te ruego. En otras palabras, dame permiso de hablar. Déjame comunicarte algo. Ya no voy a hablar por hablar simplemente. Dice: oye, te ruego. En otras palabras, y si tú lo permites, hablaré. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, dice Job. Ya lo único que quiero es aprender. Ya lo único que quiero es aprender de ti, Dios. Porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres el Dios omnisciente. El que todo lo sabe. ¿De quién más puedo yo aprender? Dice: te preguntaré y tú me enseñarás. Aquí Job decidió contestar esas 2 ocasiones donde Dios le habló a Job. Y la respuesta de Job fue una respuesta muy positiva. Ya entendí quién eres tú. Y ya entendí quién soy yo. Permíteme hablarte. Permíteme preguntarte. Y yo estoy dispuesto a aprender. Porque tú me vas a enseñar. Aquí Job desea que Dios escuche todo lo que él quiere decir. Se siente compungido al expresar sus sentimientos hacia Dios e informarle de sus últimas palabras sobre su sufrimiento. Job viene con un corazón contrito y humillado ante la grandeza de Dios. Sus palabras tontas reflejan un lamento por haber hablado con prisa e ignorancia. Ahora Job dice, verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Ahí es donde Job entiende que sí conocía y había oído de un Dios verdadero, de un Dios todopoderoso, pero que ahora en este punto de su vida está experimentando ese encuentro personal con Dios. Donde ahora nadie le puede decir algo diferente, donde ahora nadie le puede contar cualquier cosa. Ahora lo he vivido yo personalmente. Sé quién es este Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El conocimiento que Job tenía de Dios no provenía tal vez de una comunión o comunicación directa. Lo que conocía de él provenía de segunda mano tal vez. Pero ahora por primera vez confiesa haber tenido ese encuentro personal, ese susurro de Dios en medio de la tormenta. Dice, ¿y cuán leve es ese susurro que hemos oído de él? Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién? Mas ahora mis ojos te ven. Job confiesa que por primera vez ve a Dios en su vida de una manera que no puede entender, que no puede comprender, que no puede explicar. Dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Nosotros siempre que experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas, veremos los resultados. Job, como resultado de ver a Dios, experimentó un cambio total y profundo en su vida. Por tanto, dice, me aborrezco. Se despreciaba a sí mismo. Se desestimaba, se repudiaba a sí mismo, se sentía fracasado por su ignorancia y se sentía humillado por su actitud. Job entendió en realidad cuál era su posición delante de Dios y dejó de preocuparse por el sufrimiento. Y dejó de preocuparse por lo que ya había vivido y hasta este punto todavía estaba viviendo. Dice, ahora sé quién eres tú. Ahora sé quién es ese Dios verdadero del que yo había oído. Ahora sé quién es ese Dios verdadero que todo lo puede y todo lo conoce. Tenemos que entender que no fue el pecado lo que causó tantos dolores y sufrimientos. No fue el pecado. No fue algo que Job hubiera hecho. Pero su confrontación con Dios le hizo cambiar su mente y actitud. Y al final obtuvo un conocimiento más grande de quién es verdaderamente Dios. Dice, por tanto me arrepiento. Su decisión final lo llevó a comprender que estaba equivocado y que había cometido muchos errores. Dios estaba bien y él estaba mal. El arrepentimiento le trajo paz y tranquilidad de espíritu. Se había reconciliado con Dios. Dice, en polvo y ceniza fue una demostración externa de su remordimiento y abandono de sus propias opiniones. Entonces vemos que aquí Job viene a totalmente entender quién es Dios. Y sí, podemos nosotros seguir cuestionando y como les dije, Dios nunca le dijo a Job, oye, tú estás pasando por esto, por esta razón. Pero sí, Job entendió que todo eso que había vivido, el propósito principal fue conocer a Dios verdaderamente. Conocer a Dios de una manera diferente. Entender que Dios es un Dios todopoderoso. Que Él es el creador y nosotros somos la creación.
que Él todo lo puede y nosotros no, que Él todo lo sabe y nosotros no. Entonces la pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿hemos experimentado la presencia de Dios en medio del sufrimiento? ¿Hemos permitido que la mano de Dios nos lleve a través de ese desierto que hemos vivido o que estamos viviendo? Porque ese es el sufrimiento, hermanos. Seguimos sufriendo por causas y situaciones que solamente son de este mundo, que solamente a lo mejor estamos sufriendo por cosas que son temporales, que en realidad no nos benefician, ni nos dan, ni nos quitan, que estamos sufriendo tal vez por cosas terrenales, pero seguimos sufriendo. Y nos seguimos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué sufro? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hice? ¿O qué no hice? ¿Será acaso este castigo de Dios? Job encontró en todo esto un propósito. Un propósito a través del sufrimiento. Tenemos que entender que Dios es soberano y poderoso. No debemos de entrar en discusiones con Él, quejándonos o cuestionando sus decisiones en nuestras vidas. Simplemente obedezcámosle y aceptemos su voluntad. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quizás no sepamos por qué sufrimos, pero Dios viene a nuestro encuentro cuando estamos en medio del sufrimiento. Dios sigue estando ahí con nosotros. Hermanos, los voy a dejar con esta cita en Juan 16:33. Porque la realidad es que Dios no nos ha prometido estar exentos de sufrimiento. Esa no es la promesa de Dios. ¿Ok? Todos vamos a pasar por ahí en algún momento de nuestra vida. Pero esto sí es una promesa y podemos confiar en ello. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo vas a sufrir, pero confiad, yo he vencido al mundo, es lo que nos dice Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.